A ver. Bueno, buen día a todos. Ahora me toca a mí nada más dar mi charla, yo solito. Bueno, mi nombre es Gerardo Quintos Andrade. Soy estudiante de la licenciatura de Biología en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Estoy interesado en la sistemática y la conservación de abejas en México. Actualmente soy divulgador científico en la página del Chico de las Abejas desde hace casi un año y he participado en varias charlas en escuelas, páginas y reportajes con importancia de abejas nativas a nivel social y ambiental. Actualmente me dedico a hacer un proyecto de tesis y varias investigaciones que estoy realizando apenas con respecto a las zonas de vegetación y las abejas nativas del lugar donde resido, que es Coatepec, Veracruz. Y con esto, con este contenido que estoy generando, espero transmitir el aprendizaje a las personas que se interesen en este conocimiento de las abejas nativas. Y ahorita les voy a compartir la charla que se trata del conocimiento de las abejas en México. Espérame, vamos a checar un rasgos. Bueno, el conocimiento de las abejas en México. Para empezar, quiero introducirles, dar el conocimiento de qué significa pues, una abeja. Una abeja básicamente es, espérame, déjenme encontrar. Una abeja es un insecto del orden Hymenoptera que va a caracterizarse del resto de los himenópteros. Himenóptero es abeja, es avispa, es hormiga, es un grupo de varios organismos. Y las abejas se van a caracterizar por la presencia de un pronoto en forma de collar, que, bueno, es una parte de la abeja, que es esta pequeña como caparazón que tienen así en el cuello de la abeja, que se expande cerca de la tégula, pero no llega a formar, o sea, una rueda completa. Y un basitarso trasero alargado. El basitarso es el segmento trasero que se encuentra en las patas. Es el primer segmento de lo que son los tarsos, que se encuentra aplanado y alargado. Básicamente también las abejas lo que van a tener son una red de pelos complejos en forma de pluma que le van a permitir colectar el polen. Y pues como podemos ver, no solamente al hablar de abejas hablamos de Apis mellifera, que es la abeja europea, sino de otro tipo de abejas, como son nuestras abejas nativas, que tienen distintas características morfológicas. Bueno, aquí está una filogenia, que es la más actual de las abejas, de los himenópteros, donde podemos ver la ubicación en la que se encuentran las abejas en el resto de los clados de Hymenoptera. Las abejas se van a encontrar en el clado Apoidea, que también reúne otros grupos de avispas, como son los esfécidos, los crabrónidos, y propiamente el clado Antófila, que reúne las 7 familias que se conocen de abejas. Actualmente se conocen más de 20.555 especies distribuidas alrededor del mundo, sobre todo en las partes que limitan con los trópicos en la Tierra. Y como podemos ver en este collage que hice, las abejas van a tener una gran diversidad en tamaños, en formas, en colores, básicamente en comportamiento, en organización social y en importancia ecológica, ya que pues las abejas tienen distintos gustos por varios tipos de plantas y van a interactuar con estos de diferentes maneras. Y bueno, entrando al contexto de las abejas en México, pues las abejas es un grupo que ha sido estudiado desde los tiempos de Linneo. Básicamente, en las primeras publicaciones que él tiene es cuando se hizo pues las primeras descripciones de las abejas que habitan en América. Una de ellas fue Apis tropical, que en realidad ahorita es una especie de Eufriesia, que fue descrita por Linneo en Apis surinamensis, perdón, que fue descrita por Linneo en 1758. Esta abeja, pues, es un género que habita también en México, pero en el contexto del estudio de abejas en México no viene hasta la década en los años 1860 con los trabajos de Cresson, que fue como una escalonada en el comienzo de la descripción de las especies de abejas aquí en nuestro país.
Este conocimiento se cierra a unos cuantos autores que son Cresson, Friese, Kukerel, el Timberlake, Michener, Yanega, el doctor Ricardo Ayala, el doctor Packer, que son los principales contribuidores del conocimiento actual de nuestras abejas. Como podemos ver, esta es la línea, bueno, esta línea representa, las barras representan el total de abejas que se fueron descubriendo con el paso de los años. La línea es el tiempo en el que estuvo trabajando un autor describiendo especies. Y esta curva, que es, bueno, un tipo de curva, muestra el acumulado de abejas que se han ido descubriendo a lo largo de los años. Como podemos ver, esta curva casi no está nada de terminar, pero aún así todavía queda muchos interrogantes, muchas hipótesis taxonómicas por cubrir. Uno de los principales contribuidores fue Timberlake con el trabajo de Pérdita, ya que descubrió más de 200 especies. Como hace rato la compañera Leonela dijo, es un grupo muy grande, se conocen más de 200 especies y lo hace el género con mayor cantidad de especies aquí en nuestro país. Actualmente, autoridades como el doctor Ayala, el doctor Yanega, Michener, el doctor Packer, que son los principales autores contemporáneos de las abejas en nuestro país, han estado haciendo trabajos de taxonomía. Sin embargo, todavía queda mucho por conocer. Y en el contexto de nuestro país tenemos 1914 especies de abejas, las cuales se encuentran distribuidas sobre todo en la zona norte, en zonas de desiertos, como lo es Baja California, el desierto de Chihuahua, el desierto de Sonora, Nuevo León, que son los principales estados, y Veracruz también, por supuesto, que son los estados donde más especies se conocen. Tenemos 6 familias de las 7 que se conocen y seguido de Brasil, somos el segundo lugar, de Estados Unidos, somos el segundo lugar a nivel mundial de riqueza de especies. Estamos compitiendo actualmente con Brasil, que se pelea entre 1910, 1920, que a cada rato están cambiando, también aquí en México. De especies, la familia con mayor cantidad de especies es Apide, que tiene varios grupos que a lo largo de las charlas vamos a también ir conociendo. De ahí sigue la familia Andrénide con 28 especies, la gran cantidad de ellas pertenecen al género Pérdita. De ahí sigue Megaquilide con el 19%, Alíctide, que es la familia que le sigue, Colétide, que es un género que habita en las zonas centrales de bosque, casi no se conocen zonas desérticas, y Melítide, que solamente tiene el 1%, que representa 12 especies que se conocen con 2 géneros, que son Melita y Esperapis. En México tenemos géneros endémicos como es Paragapostemon y Astecantidium, los cuales solo se encuentran en nuestro país y en ninguna otra parte del mundo. Este mapa representa los estados donde se han hecho colectas y los puntitos rojos que puedan ver son los principales puntos de colecta que se han hecho a principios de los años 2000. En este mapa podemos ver que hay estados en los cuales el conocimiento está totalmente en blanco, por ejemplo en Tlaxcala, en Colima, en Campeche o en Tabasco, que son los estados donde pocas especies se han descrito, o al menos en los recopilados recientes que se hicieron, son los estados donde poco conocimiento se tiene sobre la cantidad de abejas que hay en nuestro país. Sin embargo, en otros estados se han hecho estudios intensivos, como es el caso de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, y muy pronto en Baja California, que están haciendo estudios también faunísticos muy extensos. Pero pues todavía nos queda mucho por conocer. Y bueno, en riqueza de abejas en México tenemos, como dije antes, 214 del género Pérdita, que es el género más grande. Algo que olvidé mencionar es que Pérdita solo se encuentra en la zona norte, en esto que es Baja California, esta parte del norte, y unas cuantas regadas en lo que es Oaxaca, la zona del Pacífico, y creo que se conocen 3 para Veracruz. De ahí sigue el género Megaquile, que es de los más extensos a lo largo del país. Se conocen gran cantidad de especies, sobre todo en la zona centro, al igual que Andrena, al igual que... no se deja ver, creo que este es Cerdopanurgus. Este es Lacioglosum, que también es un género muy extenso, al igual que Coletes, Centris, Melisodes y Protandrena, que son de los géneros que más especies se han conocido, pero también son de los pocos estudiados porque se describen especies con pocos ejemplares y eso evita un conocimiento amplio de estos grupos, por lo que todavía son grupos que queda mucho por estudiar, que hacer una evaluación taxonómica pues bien hecha sobre estos grupos. Y bueno, la importancia de las abejas en nuestro país, hay 2 que se dividen, que es la ecológica y la comercial.
La ecológica, pues, aplica para casi todo el mundo, que es la polinización. Las abejas son el principal grupo de polinizadores. Cerca del 90% de las plantas con flor son polinizadas a partir de abejas. También algunas construyen nidos comunales en el suelo y eso permite la oxigenación del suelo y el crecimiento de las raíces, como pueden ser las especies sociales que habitan en los suelos, la Geoglossum, los abejorros, algunas trigonas, que son los meliponinos, y son bioindicadoras. Algunas especies, como son las cleptoparásitas o las abejas de las orquídeas, su presencia y su alta riqueza en algunos ambientes significa que son especies, bueno, que ayudan a indicar que el ambiente que estamos estudiando es un ambiente bien conservado, ya que la presencia de estas abejas indica que hay una red ecológica compleja que involucra estas abejas. Es decir, si hay abejas de orquídeas, quiere decir que hay orquídeas, quiere decir que hay este tipo de árbol, quiere decir que hay estos individuos que interactúan con este árbol y que permite su reproducción y su crecimiento, ya sea hongos, insectos, mamíferos, aves, lo que sea. Y en comercial están los servicios de polinización, que no solamente involucra a Apis mellifera como polinizador, sino también a otros grupos como las gilocopas, los meliponinos, las osmias y los megaquílidos, que también aquí en México intervienen en la polinización de varios cultivos, como son los frijoles, la alfalfa, las salvias y el maracuyá, en el caso de gilocopa. Y también la producción de productos apícolas. No hablamos de Apis mellifera, sino de los meliponinos, lo que son el género Melipona, el género Scaptotrigona, el género Tetragonisca, que son géneros importantes en la producción de miel, en miel, se llama miel virgen a nivel nacional. Y bueno, actualmente las abejas en nuestro país están atravesando varios problemas, sobre todo en la deforestación, en el cambio climático, en especies invasoras como esa Apis mellifera que está distribuida a lo largo del país, y Bombus terrestris que está llegando. Bombus terrestris últimamente se ha visto en lo que es Sonora y Baja California, que es una especie de abejorro que proviene de Europa, pero que la gente, sobre todo de Estados Unidos, lo compra, lo importa para su país y ha llegado a nuestro país. Esto porque pues la gente lo utiliza para su cultivo de chiles, de tomates o de papas, sin conocer que aquí hay abejorros nativos y que también tienen la misma importancia como polinizadores. Y básicamente el desconocimiento total de las personas sobre la importancia de las abejas nativas y toda la labor que ellas hacen por los ecosistemas y por la sociedad, es básicamente también uno de los problemas por los cuales pues nuestra ignorancia ha estado llevando a un declive de estas abejas. ¿Y cómo podemos ayudar a estas abejas? Pues básicamente con la creación de jardines de polinizadores, de hoteles para abejas, introduciendo flora nativa en nuestros hogares, en zonas de restauración y cuidando el medio ambiente. De hecho, pasado mañana va a haber una charla también que yo voy a dar sobre la creación de jardines de polinizadores, por si alguien quiere entrar a esta e interesarse para crear el suyo. Y bueno, gracias por su atención. Ahorita checo la barra de preguntas por si tienen alguna que quieran hacer. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, no sé si quieran hacerla. Y si no, seguimos con la siguiente charla. Ah, sí. A ver, esperen. Sí, la presencia de Bombus terrestris en México es a través de colonias comerciales. Las personas, sobre todo cultivos de Estados Unidos, compran abejas importadas de distribuidores europeos, como es el caso de Bombus terrestris y otra especie de Bombus, Impatiens, creo. Estas especies las compran de distribuidores europeos y las utilizan para su cultivo de chiles. Eso en viveros cerrados, porque pues también saben que es una especie invasora. Pero algunas colonias han llegado a salirse de esos cultivos cerrados y han llegado a zonas naturales. Hay registros de Bombus impatiens. Creo que sí en Baja California. Es que no estoy seguro si es especie nativa o invasora. División de cultivos, manchas vegetales, diversificación, gran nivel de biota. Ajá, es básicamente de lo que voy a tratar en la charla que viene pasado mañana. Perdón. Ya me puse nervioso. ¿Cómo inicio mis investigaciones de abejas? Pues
Tiene años que me interesa este grupo y ahorita como tiene casi un año que estoy con este trabajo de divulgación, y pronto, hace poco empecé con esta página y pues básicamente lo que quiero dar a conocer es la importancia de las abejas aquí para nuestro país y para gran parte del mundo. Ahí se está llenando el chat, espérenme. Apis mellifera, ¿en qué proporción es una especie invasora? ¿En qué afecta? Bueno, es una red muy grande de problemas que ha hecho Apis mellifera en los ecosistemas. Básicamente Apis mellifera llegó hace muchos años a México, traída por los colonos. Esta abeja, pues primero empezó con cultivos cerrados y después se fue expandiendo porque propiamente la abeja fue enjambrando por el mal manejo de los apicultores y fue llegando a otras zonas pues naturales, y lo que ella hace en sí es desplazar a las abejas nativas de sus zonas naturales. Esto al acaparar las plantas y al competir con ellas. Y como Apis mellifera es una abeja que se reproduce rápidamente, pues hace que incremente este problema. Bueno, que incremente sus poblaciones y que vaya desplazando las abejas nativas. ¿Cuáles son las especies nativas y qué pueden hacer el papel de Bombus terrestris? Las especies nativas, hay varias familias, como dije antes, son Apide, Megaquilide, Andrenide, Alictide, Melitide y Stenotritide y Andrenide. Estas familias se conocen casi 20.000 especies, como en la presentación anterior enseñé. A ver si quieren, ahorita lo comparto. Bueno, como mencioné antes, hay una gran diversidad de abejas en formas, en tamaños. Básicamente, según el lugar donde esté viva, las abejas que no sean apis mellifera ni que provengan de otra zona son las que puede considerar abejas nativas y están desde mucho antes de que llegaran las abejas europeas o los abejorros europeos. Y pues son los principales polinizadores de la flora que habita en su zona. ¿Qué otro comentario hay? Dentro de Dentro de los beneficios de las abejas, mencionaste el ecológico y el comercial. ¿Qué hay de importancia cultural? Bueno, sí, básicamente desde hace muchos años en las culturas antiguas hay importancia en las abejas. Perdón, está mi cámara. Hay importancia cultural en las abejas, sobre todo en la importancia alimentaria o en la importancia pues, religiosa también. Por ejemplo, los mayas actualmente consumen, aparte de la miel, consumen a las abejas. Las larvas que salen de las cámaras de cría son consumidas por algunos pueblos mayas. Y de hecho, en las culturas antiguas había dioses de la miel, que era, bueno, le decían el dios de la miel maya. Ahorita dejo en los comentarios el nombre. Y era representado con una abeja con un cetro, el cual, pues, como que bendecía a los apicultores de aquellos años que cultivaban lo que son las meliponas, sobre todo Melipona bechi. Y es decir, las abejas solo tienen que verse como algo ecológico y comercial. Pues sí, o sea, hay varias formas de retomarlas, no solamente a lo económico o lo comercial, sino solamente que estos son los ámbitos más importantes a los que a los que las personas prestan atención sobre la importancia de las abejas, pero también hay otros rubros que también hay que tomar en torno a ellas. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo. Ahorita en unos minutos empiezo con la siguiente charla. Espero estén al pendiente de ella y si tienen alguna otra duda pueden dejarlas en los comentarios y se las contesto en un momento. Hasta luego.